Veamos ahora sus funciones. El artículo 118 de la Constitución enumera una serie de funciones, facultades, prerrogativas que tiene el presidente. Pero aquí no están todas. Yo he seleccionado las más trascendentes. En primer lugar, él tiene que dar el ejemplo y respetar a la Constitución. El presidente es el primer ciudadano, el primer mandatario, el jefe de Estado, y como estadista está obligado a respetar la Constitución. Es su obligación y también función de él es velar porque otros también cumplan con la Constitución. Representar al Estado significa que el presidente de la República, cuando sale en giras por el extranjero, él está representando a nuestro país, al Estado peruano. Si actúa en cualquier espacio del territorio nacional, él representa al Estado peruano, representa a nuestro país. Es el representante máximo, el primer mandatario de la nación. Dirige la política de gobierno, dirige. Claro que el presidente no se ocupa de todo. Para eso él nombra ministros para que se ocupen de cada una de las áreas de gobierno contempladas en la Constitución para gobernar. El Poder Ejecutivo es el que gobierna en la práctica. Y esos ministros son responsables de la política de gobierno, del plan de gobierno, lo ejecutan los ministros. Ya tenemos nosotros un listado de 19 ministros, incluido el presidente del Consejo de Ministros, que puede ser un ministro sin cartera o puede ser un ministro que tiene cartera y el presidente le dice: tú, además de ministro de Educación, vas a ser también primer ministro. Eso, cualquiera de los dos casos se puede dar. Es el responsable del orden interno y la seguridad exterior. La Constitución dice que el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y policiales. Son los responsables de cuidar el orden al interior del país y también cuidar la seguridad de nuestras fronteras. Esa responsabilidad política la tiene también el presidente. Por eso él para esto nombra un ministro de Defensa y un ministro de Relaciones Exteriores. Son los dos responsables que tienen que ver con esta función del presidente. Convocar a elecciones. Los cronogramas de la ley electoral peruana tienen que ser respetados escrupulosamente por el presidente. Es una de sus facultades. Promulgar las leyes que el Congreso aprueba, los envía al despacho del presidente y el presidente, si está conforme, firma la rubrica y se publica en el Diario Oficial del Peruano o en la página web de la presidencia y entra en vigencia. Si no está de acuerdo, envía la ley de regreso al Congreso para que la modifique, la enmiende y posteriormente la puede promulgar. Dirige la política exterior. El presidente de la República está facultado para establecer relaciones diplomáticas con el país que él considere estratégico para los intereses del país, como también está facultado para cortar
congelar las relaciones de Perú con un país de acuerdo a situaciones que ponen en peligro, en riesgo, la seguridad nacional. Nombra ministros y embajadores. Téngase bien claro, los ministros no son elegidos por el voto popular, son elegidos por el presidente. ¿Ya? El presidente les otorga la confianza y el presidente es el que les quita la confianza. Es un cargo de confianza. Así que los ministros pueden durar todo un periodo o los ministros pueden durar un periodo demasiado corto. Los gabinetes se cambian. Ahora es una práctica muy común en nuestro país con demasiada frecuencia. Son 19 ministros. Y también nombra embajadores. Los embajadores son, la mayoría, funcionarios de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores que son nombrados en el extranjero como embajadores o cónsules representando a nuestro país. Esa es una facultad del presidente. También son de confianza, así como él los nombra, también los puede destituir. Preside el sistema de defensa nacional. Ahí están involucrados todas las instituciones que tienen que ver con la defensa de nuestra soberanía y también la paz social dentro del territorio nacional. El presidente tiene facultades para declarar la guerra y firmar la paz, y en ambas situaciones ha autorizado o dando cuenta al Congreso de la República. Puede indultar y permutar sentencias a condenados que están en las cárceles. Indultar quiere decir perdonar. Perdonar. A veces ya aproximándose la Navidad o el Año Nuevo, suelen los presidentes otorgar indultos a ciertos reos por razones humanitarias y por cualquier razón que el presidente considere que es procedente. Permutar significa modificar una pena. Si han sentenciado a uno a cadena perpetua, puede decir, bueno, que sean 15 años. Le permuta, le cambia la pena. ¿Ya? Puede ahora convocar a legislaturas extraordinarias. Acuérdense en la clase anterior, las legislaturas ordinarias del Congreso son dos, pero también hay extraordinarias. Y las extraordinarias, ¿quién las convoca? Las pide y las convoca el presidente de la República, ¿no? Cursa oficio al Congreso para que se reúnan los congresistas para tratar temas específicos y muy urgentes. El presidente está facultado para negociar préstamos al exterior. ¿Ya? Todas las deudas que contraemos con la banca extranjera, con países extranjeros, son responsabilidad de los presidentes. Aquí en la gráfica alumnos vemos la fotografía del actual presidente peruano, don Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Él fue en la fórmula presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue vacado en el cargo, y él tuvo que, como primer vicepresidente, asumir la presidencia. Y a él le corresponde completar el periodo presidencial del presidente Kuczynski hasta el 28 de julio del año 2021. En ese día, el presidente Vizcarra entregará la banda presidencial al nuevo presidente que se elijan en las elecciones del año 2021. Bien, alumnos, quisiera
que ustedes anoten todos, por favor. A ver, anoten en su agenda. Voy a dictar las preguntas. ¿O hay alguna pregunta que podemos saber? Tenemos algunas preguntas por ahí, a ver si las leen para tratar de responderlas. Adelante, por favor, con las preguntas. Profesor, ¿un presidente puede renunciar al cargo desde cualquier país del extranjero? Definitivamente no. Si un presidente renuncia al cargo en el extranjero, no le es aceptada la renuncia y más bien entra en la figura de abandono del cargo, porque esa figura de renunciar en el extranjero no está contemplada en la Constitución. Eso se llama abandonar el cargo. Así que no, de ninguna manera. Si hubiera segunda vuelta electoral entre dos candidatos, ¿a quién se declara ganador? Ya tratándose de la segunda votación, el candidato que obtenga la mayoría simple, es proclamado presidente. ¿Qué requisito debe cumplir la renuncia de un presidente? Para que la renuncia de un presidente se haga efectiva, tiene que ser aprobada por el Congreso. Mucho cuidado con esto. Un presidente puede decir, aquí presento mi carta irrevocable al cargo. Un momentito, no es así. No es tan fácil. Su carta tiene que ir a conocimiento del Congreso y el Congreso, el Pleno del Congreso, decide si procede o no procede la renuncia. Así que tiene que tener esa autorización. Para postular a vicepresidente, ¿cuáles son los requisitos? En la fórmula presidencial van los dos vicepresidentes. Son los mismos requisitos para presidente. Supongamos que el presidente titular en algún momento lo vacan. El que le sigue debe haber postulado cumpliendo los mismos requisitos del número 1. En consecuencia, son los mismos requisitos para todos los candidatos de la fórmula presidencial. Muy bien, alumnos. 2 preguntitas para todos, tercero, cuarto y quinto. ¿Considera suficientes los requisitos para la presidencia de la República? Quiero tu opinión. Actualmente la Constitución solamente dice 3. Otra pregunta, segunda pregunta para todos los muchachos. En orden cronológico, o sea, de atrás hacia hoy. En orden cronológico indica los 5 últimos presidentes que han gobernado Perú. Los 5 últimos presidentes que nos han gobernado. ¿Ok? Bien, alumnos, que pasen un feliz fin de semana. Quédense en casa porque el aislamiento social todavía continúa hasta nuevas disposiciones que se den al respecto. El Colegio Fátima sigue adelante con las clases virtuales para todos sus alumnos. Muchas gracias por su atención.